¿Qué tal? Buen día para todos. Pues fíjense que recibimos ya malas noticias una vez que el presidente de Estados Unidos firmara este decreto sobre deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos, pues ya iniciaron las deportaciones desgraciadamente y pues ante esto la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ya confirmó que la instalación sobre los primeros centros de atención para los mexicanos deportados desde Estados Unidos, este mismo jueves 23 de enero, se terminan de instalar 2 centros de atención más para mexicanos deportados, como les decía, desde Estados Unidos, y adelanta que este fin de semana todos los centros estarán completamente listos. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó, como ya le dije, el decreto que ordenó la suspensión de la entrada de migrantes al país a través de la frontera sur con México, de acuerdo a un comunicado de la propia Casa Blanca. Los estados de la Unión que reciben a muchos migrantes acordaron renunciar en gran parte a su soberanía a cambio de la promesa del gobierno federal contenida en el artículo 4 de la Constitución de Estados Unidos de proteger a cada uno, es decir, a cada uno de los estados contra la invasión que dice Trump, según lo detalla la propia Casa Blanca. De acuerdo con lo establecido, Donald Trump como presidente cuenta con toda la autoridad bajo la ley de inmigración y nacionalidad para impedir el ingreso de migrantes ilegales al país a través de la frontera sur con México. Las autoridades han restringido ya el acceso a las disposiciones de las leyes de inmigración que permiten cualquier persona, más bien que permitían a cualquier persona permanecer en Estados Unidos luego de cruzar en los cercos fronterizos, y asimismo mediante el ejercicio de su autoridad el propio mandatario republicano autorizó al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Estado a tomar las medidas necesarias para repeler, repatriar y expulsar de inmediato a los migrantes ilegales a través de la frontera sur del país con México. Es decir, mano dura contra los migrantes, no se tientan el corazón en violentación de derechos humanos. Y por otro lado, un portavoz también del propio Donald Trump anunció que se desplegaron ya 1,500 militares para fortalecer la seguridad e impedir el paso de migrantes en la frontera con México. Hay tragedia, hay conmoción en la frontera, puesto que los migrantes que estaban tramitando su CBP-1, pues ha sido o quedaron ya varados porque Donald Trump cerró este programa, este procedimiento que permitía a mexicanos estar en Estados Unidos, y el Departamento de Justicia amenazó a las autoridades locales y estatales con llevarlos a juicio si no cooperan con las políticas migratorias del mandatario, de acuerdo con una información de medios estadounidenses. Trump está autorizando arrestos incluso hasta en iglesias y colegios. En cuanto a las medidas contra la inmigración ilegal, el presidente norteamericano autorizó a las fuerzas del orden realizar este tipo de arrestos a migrantes ilegales y llevar a cabo operaciones policiales en lugares considerados como muy sensibles y que son visitados pues por los migrantes, como son las iglesias, los hospitales. Cuando hay mucha necesidad, siempre hay necesidades de salud, o los propios colegios, así de ese tamaño. Y dicen textualmente que los delincuentes ya no podrán esconderse en escuelas, colegios o iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración de Trump no limitará a nuestras valientes fuerzas del orden, según informó el propio secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman. Bueno, según un despacho también de la agencia Europa Press, el objetivo pues es atrapar a criminales extranjeros. Todo lo criminalizan allá en Estados Unidos, incluyendo pues asesinos y violadores que hayan ingresado de alguna manera ilegal a Estados Unidos. El presidente Donald Trump desde su campaña anunció que designaría como grupos terroristas, usted lo recordará, a los cárteles involucrados en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y en su primer día de mandato pues también firmó este decreto al respecto, cumpliendo ya su promesa, su amenaza, pues ya está volviendo en acción. El decreto que firmó Trump
se enlista ahí en ese decreto a 9 cárteles mexicanos que el gobierno de Estados Unidos ya cataloga como grupos terroristas, entre quienes están, pues tome nota, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, el cártel del Noreste, el cártel de Juárez, conocido como La Línea, Guerreros Unidos, la familia michoacana, los Rojos y la organización de los Beltrán Leiva. Ahí están todos involucrados. Entonces, pues ante esta situación, pues están ya estos refugios, estos campamentos implementados por el Servicio de Migración Mexicano, y además revela la doctora Sheinbaum que ya el Consejo Coordinador Empresarial, con quien tiene muy buenas relaciones, ha comprometido 35,000 plazas exclusivamente para los mexicanos que sean deportados desde los Estados Unidos. Entre los sectores que se contempla en recibir a mexicanos para otorgarles plazas, pues está fundamentalmente el de servicios, de manufactura, la construcción también. Bueno, pero hay un informe que me gustaría que usted tomara bien estos datos de una México-norteamericana, tiene doble nacionalidad, que fue presentada en la mañanera de hoy. Ana Valdés, directora de Latino Donor Collaboration, que reporta datos sobre el impacto y la importancia de los latinos y mexicanos en Estados Unidos. Son datos duros muy interesantes. Por ejemplo, los latinos representan el 19.5% de la población en Estados Unidos. Los latinos son el segundo grupo más grande numéricamente después de los anglosajones en Estados Unidos, superando incluso a la gente de color. 8 de cada 10 latinos en Estados Unidos habla inglés, es decir, 2 idiomas. 93% de todos los jóvenes latinos en Estados Unidos nacieron ya en ese país. 4 de cada 5 latinos en Estados Unidos son ciudadanos, ya tienen la nacionalidad estadounidense. Los latinos en Estados Unidos son la población también más joven. En 2022 era el 25% de los jóvenes mayores de 18 años eran latinos. La edad promedio de los latinos fue de 30.7 años en comparación con los 41 años de angloamericanos. Sobre el impacto de la población latina en Estados Unidos, la propia Ana Valdés destaca los siguientes datos. Los latinos en Estados Unidos producen 3.6 billones de dólares, billones. Si fuera un país, la población latina en Estados Unidos sería la quinta economía más grande del mundo, por encima de la India, del Reino Unido y de Francia. El poder adquisitivo de los latinos en Estados Unidos, fíjense, en el 2022 era de 3.78 billones de dólares. El poder de compra, por otra parte, también de latinos, creció 2.5 veces más rápido que el del resto de la economía norteamericana, y los consumidores latinos en Estados Unidos también representaron el 18.5% de los ingresos de la industria de belleza. De acuerdo al Departamento de Estado de los propios Estados Unidos, en ese país hay 4.7 millones de empresas latinas que aportan 800,000 millones de dólares a la economía estadounidense cada año. De las 4.7 millones de empresas latinas que les comentaba en Estados Unidos, 463,000 emplean a 3,5 millones de trabajadores, y entre 2022 y hacia el 2030, el 78% de los nuevos trabajadores en Estados Unidos serán latinos, el 78%. Entre 2021 y 2022 disminuyeron 673,000 personas en edad de trabajar provenientes de otros grupos étnicos, mientras que la comunidad latina aportó 725,000 empleados que compensaron pues esta caída nacional. Los latinos en Estados Unidos se encuentran en industrias claves, pues la construcción, los servicios, el campo, y el aporte de los latinos en la manufactura de Estados Unidos permitió un crecimiento de la industria en 48.8% durante el 22. En el 2023 los latinos compraron 49.5% de la vivienda nueva en Estados Unidos, prácticamente pues ya el 50%, y en las elecciones de noviembre del año pasado,
La población latina en Estados Unidos representó el 14.7% de los votantes. La población latina en Estados Unidos quiere a ese país. Otra cosa, imagínense, 83% de los latinos en Estados Unidos consideran a ese país como una tierra de oportunidades y placer seguro para criar a sus hijos. El 85% cree que tienen mejores oportunidades educativas. El 82% ve a una mejor situación financiera. El 81% siente que ha mejorado la prosperidad laboral y la seguridad. Y finalmente, sobre el impacto de la población mexicana en Estados Unidos se informa esto que le voy a comentar. El Producto Interno Bruto de los mexicanos en Estados Unidos es de 2.06 billones de dólares. El 57% del total de los latinos en Estados Unidos, el 57% son mexicanos, y es la mano de obra más calificada y que más requieren o que más quieren los anglosajones en su propia tierra. Así están las cosas. Y con esto los dejo porque también se dieron buenas noticias en la mañanera del día de hoy, que vamos a tratar un poco más tarde. Por ejemplo, la participación de México en la Feria Internacional de Turismo 2025, hubo un enlace allá desde Madrid, de España, y el hecho de cómo van los resultados del Tren Maya al 20 de enero de este 2025, y también Mexicana de Aviación da un reporte pormenorizado de los avances y de las operaciones y cuáles son las rutas nuevas que van a operar durante este año que inicia pues recientemente. Y con esto me despido. Ojalá me den un like en este espacio, @Sociedades de Pensamiento, con un servidor, Carlos Monroy, en YouTube, en TikTok como @Monroy_HER, y en Facebook también nos acompañamos día con día, además de este reporte que entregó a mi compañero y amigo Luis Pantoja en su página Comunicadores MX. Pásenla bien, regresamos más tarde.